Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Richard, ¿dónde estás? Estoy en el estudio, Virgo. Es que hace frío, ¿vale? Se me congela todo, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, por eso que lo estoy haciendo lo que es en el estudio. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz Virgo. A pesar que la carta de la emperatriz en el tarot vidente de luz es una carta preciosa, una carta buena, cariño, pero también nos hablan de una preocupación, Virgo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, arriba en su cabecita está la luna. Quiere decir que algo le preocupa, corazón. Algo te está preocupando, mi querido Virgo. Pero es importante, Virgo, como es la emperatriz, es importante que tú prácticamente asumas tu poder. Te está diciendo que para todo va a haber solución o que simplemente, cariño, tú vas a poder resolver este problema. A pesar que algo te está preocupando. Yo por mi parte, mi querido Virgo, siento que muy pronto vas a ver la luz. Siento que muy pronto, cariño, vas a reír de felicidad, ¿vale? Pero es verdad que algo te está preocupando, mi querido Virgo. Muy bien. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Virgo, me sale Capricornio, me sale Cáncer, cierras con un Libra. Me salen muchas cartas de familia. Puede ser que la preocupación que tú tienes puede estar relacionado con la familia, con los hijos, con el futuro de tu familia también. Pero algo te preocupa, ¿vale? Vamos a continuar, te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La letra G. La letra G. Otra vez, cariño, 2 veces. La letra K. Y cierras con la letra L, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás así? A pesar que tienes la carta de la emperatriz, que es una carta de éxito, pero algo te preocupa, ¿vale? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. ¿Qué te preocupa, Virgo? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Te preocupa mucho tu estabilidad económica. Te preocupa mucho lo que va a pasar con tu familia, con tus hijos. Te preocupa esto. Tu proyecto, tu inversión, tu dinero. Te está preocupando. Porque si te das cuenta, Virgo, este personaje está viendo lo que es una moneda. Estás buscando posiblemente cómo hacer para que esa moneda, cariño, se multiplique, se triplique, Virgo. Siento que muchos de vosotros, Virgo, posiblemente también puede ser que exista una persona que quiere apropiarse de algo que es tuyo. Entonces, puede ser que estás en un juicio, puede ser que estás en un trámite legal, un divorcio o simplemente propiedades, terrenos, o tu dinero que te corresponde de ese trabajo que tú has realizado, ¿vale? Pero siento esto, Virgo. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. A ver. La carta del As de Espadas. Siento que contra todo pronóstico, aunque tú de repente me digas, Richard, siento que no voy a poder recuperar ese dinero, siento que voy a perder ese juicio, siento posiblemente de que el futuro de mi familia no va a ser bueno. Si tú te das cuenta, esta carta representa como si fuera la espada de Excalibur. Y aquí hay una mano, cariño, con un personaje que lo retira de esa roca.
de esa roca. ¿Para qué? Para que tú tengas una oportunidad de rescatarte, Virgo. Es cierto que las cosas han estado un poco estancadas en tu vida, porque esa espada está atravesada en esa roca, no hay manera de que salga. Pero sin embargo, la magia sucede en esta vez en tu vida, Virgo. Te van a dar una oportunidad para que te rescates. Te van a dar una oportunidad para que salves ese proyecto. Te van a dar una oportunidad para que seas feliz, mi querido Virgo, ¿vale? Pero también, Virgo, es importante que tú sepas aprovechar las oportunidades. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del loco. Es importante que cuando llegue esa oportunidad, te arriesgues a por todas, Virgo. No te lo pienses. No te lo pienses, Richard, y si no funciona, Richard, y si me va mal, Richard, y si a lo mejor de repente yo qué sé, me está engañando. Te recomiendo que te lances a por todas. Entonces, vamos a llevar ese mensaje, Virgo, tanto lo que es en el amor como también lo que es en el trabajo, en el proyecto, ¿vale? Estos dos temas, Virgo. Y luego si sale algún otro mensaje, pues te lo doy. Si tú en estos momentos, Virgo, me dices, Richard, no tengo ni perro que me ladre, Richard. Nadie se interesa en mí. No me funcionan las relaciones. A lo mejor es, Virgo, porque no has conocido a la persona correcta, cariño. Pero esta carta me dice, te va a llegar lo que es una oportunidad. Richard, esa persona pues simplemente ahora se ha ido de casa, se ha divorciado. Se ha ido con otro, con otra. Y estoy sufriendo, Richard, porque carne es carne. Y se acerca Navidad. Y necesito rellenar el pavo, Richard. Lo necesito. ¿No te has puesto a pensar, Virgo, que te has liberado de una carga? ¿No te has puesto a pensar que lo mejor que te puede pasar en este momento es que este personaje se vaya por su propia voluntad? Porque tú vas a tener otra oportunidad de poder empezar tu vida. Solteros y solteras, personas que a lo mejor de repente en estos momentos tu hombre o tu mujer se ha ido de tu casa con otro, con otra, vas a tener esa oportunidad. Entonces, no lo tomes como algo negativo, Virgo. Tómalo como una bendición. Te estás liberando de ese sapo, de esa cucaracha, y va a aparecer otra persona, cariño, que te va a hacer los 7 quiebres del gato. ¿Cómo es así, Richard? Ni yo mismo lo sé. Ay, Virgo, ayer en el super chat, de verdad, no paré de reírme. No sé si vosotros me siguen en el super chat que hago siempre. Cariño, que es a partir de las 10:30 de la noche, horario de España, ¿vale? Corazón, de verdad, apareció el famoso Caguana, que es de Honduras, me ha dicho. Y me dice, Richard, practica los 7 quiebres del gato. Para estar feliz, dice. A ver, la gente de Honduras que me lo diga. Entonces, mi querido Virgo, yo siento, Virgo, que lo que en estos momentos tú crees que te están arrebatando es para tu bien, Virgo. A veces uno nunca se da cuenta el poder que tiene, corazón, cuando está lo que es en su zona de confort. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que esto es lo mejor para ti si tú todavía continúas en ese lugar? En el trabajo. Si lo relacionamos lo que es en el trabajo, a lo mejor tú, cariño, me dices, Richard, soy una persona muy empeñoso, ¿vale? Soy una persona muy dedicada a lo que es en el trabajo. Pero no me aumentan, Richard. Pero sin embargo sí le aumentan a esa persona que siempre está con chismes, con mentiras. Inclusive, Richard, aquí entre nos, Richard. Ay, por Dios, esto es chisme. Richard, está con el gerente, Richard. Sí, yo lo he visto con mis ojos, Richard. Estaban practicando los 7 quiebres del gato. Yo le he visto, Richard, con el supervisor. A esta y a este, sí, lo han subido el sueldo, Richard, y no sabe hacer nada. Es que es así, cariño. Carne es carne. Carne es carne. Me quedo hasta sin voz, ¿ves? Carne es carne, mi querido Virgo. Corazón, no te preocupes, ¿vale? Si tú no te sientes bien en un lugar que no te valoran, cariño, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu experiencia, por tu estudio, pues entonces, corazón, ha llegado la hora de que tú busques nuevas oportunidades. Porque aquí me dice, te va a llegar oportunidades, pero no quiero que te quedes sentadote o echado en tu cama, cariño, comiendo, tragando. No, tienes que moverte también. Envía currículos, toca puertas, porque ahí va a aparecer las oportunidades. ¿Vale, Virgo? Ya aparece mi familia de Perú, que piensa que yo tengo un árbol de euros y siempre abren la boquita y me dicen, Richard, quiero euros. Y yo voy lo cosecho, cariño, en la estación de primavera, de verano, de invierno.
Virgo, tienes que moverte un poco. Aprovecha las oportunidades. En el tema del amor, Virgo. Si tú en este momento me dices, Richard, pero no tengo ánimo, Richard, me quedo en casa mejor, no puedo olvidar ese hombre, Richard, esa mujer, te recomiendo, mi querido Virgo, que le restregues en la cara a esa persona que ha perdido, corazón, un buen lomo de calidad. Te me arreglas, Virgo, vete al spa, a la peluquería, vete al gimnasio, una pintadita aquí, otra pintadita aquí, una ropita bien arregladita. Demuestra a esa persona, cariño, que desde que se marchó de tu vida, tu mundo ha cambiado para bien. Y verás que va a ser para bien. Pero si tú de repente, cariño, solamente te lo pasas llorando, lamentándote, te descuidas de tu persona, es normal que no va a llegar nadie en tu vida, ¿vale? Entonces, corazón, tienes que hacer un cambio. Y si estás en juicio, mi querido Virgo, que puede estar relacionado con el dinero, con la economía, vas a tener una oportunidad, ¿vale? Siento que las leyes van a salir lo que es a tu favor, pero empieza a visualizar con la ley de la atracción, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Me encanta, cariño. Me encanta. Ya parezco tu madre, tu padre, aconsejándote todo el día. A ver, vamos a ver, Virgo, ¿qué nos quieren decir el tarot de la New? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Richard, tú nos quieres porque somos punteros, también, cariño, también. A ver, Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la sacerdotisa, perdón, de la New. La carta del 4 de copas. Siento, Virgo, que hay un grupo de ustedes que a veces se queda en casa pensando, meditando, reflexionando. ¿Por qué me ha tocado vivir esta vida? ¿Se acordará de mí, Pepe Lucho? La Lupe me pensará. Cariño, no te encierres en tus laureles, mi querido Virgo. No te encierres en tus laureles. Levántate, recupera tu poder, Virgo. Sonríe a la vida. Practica los 7 quiebres del gato, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. ¿Sabes qué siento, Virgo? Que hay un grupo de ustedes que le cuesta superar una traición. Hay un grupo de ustedes, ¿vale? Cuando te digo lo que es traición, puede ser traición de amigos, de pareja, de hermanos, de trabajo. Te has sentido traicionado, traicionada, engañado, engañada, porque la carta del 4 de copas está al costado de la carta del 3 de espadas. ¿Ves? Te sientes traicionado, te sientes engañado, mi querido Virgo. Sí. Y tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Yo lo que veo, Virgo, que a pesar que tú te sientes engañado, traicionado o traicionada por esta persona, es como que tú estuvieras esperando que ellos se disculpen contigo o que ellos de repente vuelvan otra vez en tu vida porque te preguntas, ¿me pensará? ¿Me recordará? ¿Se arrepentirá de lo que me ha hecho? ¿Me llamará? ¿Me escribirá? Mi querido Virgo, a veces no hay más ciego que no quiera ver, cariño. Si esa persona te ha hecho daño, ¿por qué pierdes tiempo pensando en él o en ella? ¿Por qué mejor, cariño, no haces caso de mis consejos y te das una oportunidad para empezar algo nuevo? Porque mira esta carta. A pesar de la traición, hay un grupo de ustedes que dentro de sí dice, ¿volverá? ¿Habrá una oportunidad? ¿Me recordará? ¿Se habrá acabado todo ya entre nosotros? Virgo, te estás torturando, Virgo, o estás siendo tóxica o tóxico. Y tenemos lo que es la carta del 9 de copas. ¡Wow! A ver, Virgo, por Dios, yo creo que te estás volviendo loca o te estás volviendo loco, ¿vale? Aquí decimos que se te está yendo la olla. Se te está yendo la olla, cariño. Muchos de vosotros, Virgo, es como que quieren que esta persona vuelva a tu vida por las malas. ¿Por qué te digo por las malas? Porque muchos de vosotros, Virgo, es como que estás influyendo con la magia. Virgo, por Dios, no hagas esto, Virgo. No hagas esto. O muchos de vosotros, Virgo, piensan también que a lo mejor de repente tu hombre cambió o tu mujer cambió porque ha influido algo con la magia. Corazón, no atraigas a la mala energía, Virgo, y tampoco practiques mala energía,
porque todo se devuelve, corazón. Y tú eres una persona muy inteligente. Creo que esto ya lo sabes, ¿no? El karma nos llega a todos, cariño, a todos. Ay, mi querido Virgo, siento que tienes todavía sentimientos por una persona que te ha causado mucho daño y deberías pasar página ya. Vamos a ver qué nos dicen, corazón, para solteros y solteras. Solteros y solteras, Virgo, vamos a ver. Te recomiendo, Virgo, que pases página ya. Ahora te voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, solteros y solteras, a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del diablo. Corazón, por el momento solamente vas a estar comiendo. Las personas que van a llegar a tu vida, lo único que quieren, cariño, es hacer los 7 quiebres del gato. Nada más, cariño, porque sale la carta de la muerte o la carta del diablo, corazón. A ver, la carta sí, cariño, no es amor al chancho, es amor al chicharrón. Muchos de vosotros, Virgo, al menos por esta temporada o esta semana, si tú me dices, Richard, me llega hombre, me llega mi pareja, me llega mi mujer, no. Te vas a estar topando con personas, Virgo, que lo único que quieren es pasarlo bien. Entonces te recomiendo, Virgo, que tú también lo pases bien, ¿vale? No te compliques la vida, corazón. Ya llegará esa persona. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Virgo, ¿qué te está pasando, guapa, guapo? ¿Qué te está pasando? De verdad. Te voy a sacar la chancla. Estoy tentado. Lo tengo guardado ahí, pero estoy tentado. Virgo, corazón, siento que hay una persona, solteros y solteras, que es mayor que ustedes y quizás por su experiencia les manipula, Virgo, ¿vale? Te dice te quiero, te amo y lo entregas todo, cariño, tu pureza, tu inocencia. Y esta persona, cariño, es muy controlador, muy controladora. No son ni pareja. Por eso que me ha salido lo que es en la carta de solteros y solteras. Pero te reclama, Virgo. Tú dile, oye, cucaracha, ¿por qué me reclamas si tú y yo no somos nada? Entonces decídete. No se decide, cariño. Son como los perros de hortelano. Son como los marineros. En cada puerta quieren tener prácticamente, cariño, yo que sé, alguien que les espere. En cada puerto, corazón. Porque mira, acá hay un personaje que te reclama, cariño. ¿Con quién estás? ¿Por qué lo has visto? ¿Por qué has salido? ¿Por qué has desaparecido ese día? Pero no son parejas. ¿Para qué te reclama, Virgo? Entonces, corazón, te recomiendo, mi querido Virgo, que hables bien con esa persona, ¿vale? Dilo, mira, por favor, deschávate ya. A mí no me tienes por qué marear. O me comes o me dejas. Ya está. Así de fácil, Virgo. Vamos a ver qué nos dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Te desconozco, sinceramente, ¿vale? ¿Qué ha cambiado en ti, Virgo? ¿Qué ha pasado, Virgo? Recupera tu poder. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente están lidiando o van a estar lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Sagitario. Delgado o delgada, tiene una mirada dominante, cabello lacio, puede ser que se lo pinte, corazón, ¿vale? Es una persona que te va a decir que tienes que tomar lo que es una decisión. Muchos de vosotros, cariño, este personaje inclusive puede ser que sea menor que ustedes, ¿vale? La carta también del 8 de copas. Hay un personaje que se ha marchado de tu vida o se va a marchar de tu vida. Este personaje, cariño, es muy orgulloso, muy orgullosa, pero te piensa. Puede ser trigueño o trigueña. Vosotros de repente viven cerca de la costa, cerca del mar también, cariño. Puede ser que inclusive vivan lo que es en una isla, cabello largo, castaño, negro, natural o pintado. Es una persona que se hace la víctima, corazón. Te voy a sacar el mensaje del Arcángel Gabriel, cariño. Te recomiendo que recuperes tu poder, ¿vale? Un mensaje del Arcángel Gabriel, corazón. Dicen, escucha, humor, y esto va contigo. Cuanto más ríe, más se divierte, más resplandece su cuerpo energético. No se tome siempre tan en serio. El humor es necesario cada día de su existencia. Encuentre tiempo para cuidar al niño de su interior y para vivir el momento presente, mi querido Virgo. Entonces, corazón, para todo va a haber solución. Te recomiendo, Virgo, que recuperes tu poder. No seas tan dramático, tan dramática, porque toda esta mala racha que tú estás viviendo va a pasar. Pero tú también tienes que ayudar en esto, Virgo, ¿vale? Sonríe más, Virgo. Oportunidades va a llegar lo que es en tu vida. Todo va a ir bien. Hasta la vista y sé feliz.